tardes, amigos televidentes. Aquí estamos en su programa Balance Financiero. Estamos una parte de su equipo. Don Francisco se excusa en el día de hoy, pero estamos con Hermógenes Casado, Alcedo Ramírez y una servidora. Bienvenido, Hermógenes. Gracias, doctora Juanita Canaguante. Cuánto gusto saludarles, saludar a los televidentes y bueno, pues augurarles buenos momentos con esta edición de Balance Financiero, donde aspiramos por lo menos llenar las expectativas. No sé si las superaremos, Alcedo. ¿Tú crees que las podamos? Sí, seguro. Hermógenes, Juanita, amigos televidentes y radioescucha, bienvenidos a esta nueva versión de su programa Balance Financiero, recordándoles que tenemos diferentes segmentos y en ellos distribuimos el contenido. En primer lugar, noticias de actualidad relacionadas con el mundo de la finanza, la economía, la contaduría y los aspectos tributarios, gestión empresarial, donde tratamos temas relacionados con la administración, el manejo en sentido general de las funciones tanto privadas como públicas, contaduría y finanzas con noticias del Instituto de Contadores Públicos de la República Dominicana y también del mundo financiero. Y cerrando con el segmento de broche de oro, el mundo de los impuestos. Recordarles que llegamos a ustedes gracias a los patrocinadores y también le agradecemos a ustedes que nos acompañan toda la semana. Y no se olviden que estamos todavía en el periodo de Pascua de Resurrección, donde nosotros prácticamente debemos tener una alegría contagiosa como buenos cristianos y con esa alegría contagiosa debemos conquistar el mundo. Juanita. Así es, y estamos también adentrándonos en el mes de mayo y algunos dicen que este mes de mayo parece un mes de agosto. Porque la verdad que el calor también que ha venido durante toda esta semana ha sido grande, así que invitamos a todos los amigos televidentes a tener ese cuidado con la cantidad de agua que se ingiere, con la exposición al sol, tener mucho cuidado porque la verdad que son calores muy fuertes y que definitivamente viendo el país donde vivimos, pues también nos puede afectar más para que tengamos cuidado con eso. Esta semana tenemos muchísimas noticias, tenemos noticias que comentaremos y que ya pues iniciamos a comentar un poco lo de la Cámara de Cuentas, que es realmente una crisis. Una crisis que bueno, está, ¿verdad?, el presidente, para aquellos que no han seguido esta actualidad, el presidente de la Cámara de Cuentas, que ha dado unas declaraciones en televisión sobre el Estado y el Estado donde entiende que hay ilegalidad en algunas decisiones del Pleno y de pugna de intereses y lo difícil que es pues hacer que las cosas avancen. Y es una pena, digo, porque dar unas declaraciones de esta naturaleza en televisión es casi como un grito desesperado, ¿no? De prestar atención a este tema, Hermógenes. Sí, hay mucho que comentar en Balance Financiero de hoy. Pueden haber primicias alrededor de ese tema. Vamos a mantener la sintonía, vamos a quedarnos acá en Balance Financiero. Recuerden que acá somos un programa técnico especializado y que tratamos de hacerlo diferente y de ver las cosas desde la óptica que corresponda. No quiere decir que otro no la vea, pero nosotros tratamos de hacer un buen zoom para que las cosas queden claras y que algún aporte esté alrededor de nuestros televidentes. Vamos a la pausa, ya nosotros en breve vamos a regresar y ese es el tema, volvemos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal.
libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La ley 1004, claro, es de 2004, incluye las funciones de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Entonces, en la primera página del librito, es un librito pequeñito que contiene la ley y que la emitió la misma Cámara, sí. Lo imprimió la misma Cámara, lo editó. Habla de la misión. Y la misión está orientada a la auditoría de los bienes públicos y a la salvaguarda del patrimonio nacional. Entonces, la Cámara de Cuentas no va en la urna de las elecciones. La Cámara de Cuentas no se designa por un decreto del presidente de la República. La Cámara de Cuentas se elige de una terna que es sometida a un cuestionario tan amplio y tan largo como candidatos hayan. Y esto es responsabilidad de tanto la Cámara de Diputados como de los senadores. Se nombra una comisión y a partir de esa comisión se establece la regla de juego. Mira, te vamos a entrevistar y tú tienes derecho a hablar 5 minutos, 10 minutos, 3 minutos. Y lo que queremos saber es quién eres tú. Preséntate a la sociedad. En la última elección tuvimos la oportunidad de verlo televisado incluso. Y nos sorprendió ver tantos amigos nuestros. Recuerdo que en la anterior iban muchos contadores postulándose como tal. Y se me pidió a un servidor que escribiera algo donde se manifestase que el Instituto de Contadores Públicos apoyaba la postulación de esos contadores y pedía que se les prestara atención sin mencionar nombres, porque también pudiera haber un cabildeo. Mira, digan algo, que yo estoy ahí. No, sin mencionar nombres, sin personalizar ese apoyo. Entonces, en esta última Cámara de Cuentas yo creo que se desbordó la cantidad de candidatos y surgió una terna que, por cierto, está conformada en su mayoría por personas conocidas por nosotros, porque hay contadores. Está Elsa Peña, la maestra Elsa Peña de la Universidad Autónoma. Pero que son contadores y abogados los que pueden formar, ¿la verdad? No, contadores. Solo contadores. Hay abogados, por ejemplo, el cuarto miembro, que es Mario Fernández, es abogado. Y entiendo que hay hasta administradoras de empresas. Okay. Entonces la Cámara está conformada por 3 damas y 2 caballeros. O sea, hay mayoría femenina, que es algo entre diferente. los caballeros está el presidente, que es Janel Ramírez, Andrés Ramírez. ¿Quién es él? Este muchachito que veíamos en la firma de Soriano Martínez y Asociado y que después con Mario Torres se va a la firma KPMG, de donde tú eres oriundo, exacto. Alcedo. Estuve allá un tiempo en consultoría. Quizás no coincidieron en los periodos, pero estoy dando el nicho. Y él tiene una formación de auditor. De auditor externo. De auditor externo. Buena la salvedad. Entonces, él es como el técnico del grupo, el llamado a aplicar normas y procedimientos de auditoría, sobre todo del sector público. Dentro de la terna parece que el factor político pudo haber tenido alguna injerencia. ¿Por qué lo digo? Porque
cuando se llega a los extremos donde estamos y que no se manifiestan ansias de poder, es porque hay otro tipo de interés que prima sobre lo personal y hasta pueden ser instrucciones. Desde julio del año pasado, 2022, nosotros venimos mediando, venimos tras bastidores, tratando de reunirnos con los grupos, con parte de los participantes y aconsejando y tratando de suplir un rol bajo la visión no de la Cámara de Cuentas, sino de la profesión de contaduría. Tuvimos una Cámara de Cuentas que terminó en desbandada, camino a un juicio político, y en su mayoría eran contadores de, como se dice allá en San Juan, del aposento de casa. Se dice el aposento a la habitación. Exacto. Melissa, se le dice Aposento aposento a la habitación donde tú duermes. Entonces, del aposento de casa es porque tenía derecho a entrar a todas las partes, o sea, íntimos. Y terminaron en un ambiente que todos recordamos. Y que incluso hay muchos que ni siquiera han vuelto a ejercer la profesión de contaduría. Han terminado retirándose o pasando a un bajo perfil. En esos contactos hemos tratado de que se hable en público, de que se fije posición pública, pero de una manera constructiva. O sea, no vengas aquí a acusar a nadie ni a complicar más las cosas. Ven a hacer un llamado a la concordia y a la paz. En este trajinar, creo que la última reunión la sostuvimos el pasado lunes, que es un lunes feriado. ¿Cuál era el lunes feriado? El lunes pasado. Hasta altas horas de la noche tratando de que las aguas... De conciliar. Sí, pero aparentemente ya era necesario que el presidente hablara. Y le dimos algunos consejos. Nos permitió que le diéramos algunas opiniones humildemente. Pero entendía de que ella debía hablar y decir lo que sentía. No sé si un desahogo o si una autodefensa. En ese conversatorio con la televisión, necesariamente dio un giro, eso le dio un giro a las cosas. Y hoy por hoy decimos que tenemos un frente abierto muy fuerte que afecta a la sociedad dominicana, afecta al gobierno dominicano, afecta el marco jurídico en que operamos, doctora Juanita. Y en ese entorno el Instituto de Contadores Públicos no se ha quedado callado y ha nombrado una comisión. Está en vías de publicación una nota de prensa donde se anuncia la creación de esa comisión y se dan otros detalles que veremos en los medios, incluyendo Balance Financiero, en las próximas horas. Sí, mire, Hermógenes, Juanita, amigos televidentes de Escucha, a nuestro humilde entender es una situación muy preocupante porque, como bien mencionaba el hermano Hermógenes, la Cámara de Cuentas es el organismo rector del sistema de control de la República Dominicana, tanto externo como interno, en el sentido de que la Contraloría General de la República viene a ser, digamos, el papel de auditor interno en las entidades gubernamentales, pero debe responder a las directrices de la Cámara de Cuentas. Entonces, cuando tenemos un organismo rector del control de las entidades gubernamentales en materia de finanzas y procedimental, decimos y repetimos que es muy preocupante porque, como tú bien señalas, Hermógenes, y me recordaba que hace precisamente más o menos un año que presenciamos otra dificultad con esta misma Cámara de Cuentas, y yo recuerdo, así aunque un poco remoto, pero recuerdo nuestros comentarios en el sentido de llamar a la calma, que hubiese entendimiento entre ellos, que se sentaran y se pusieran de acuerdo para resolver el problema, dada la gran responsabilidad que tenían cada uno. Porque si bien es cierto, Hermógenes y Juanita, que es un organismo colegiado, nosotros hemos participado también en muchos organismos colegiados,
pero eso bajo ningún concepto individualmente uno pierde la responsabilidad que debe tener como profesional y deberse a la función que va a ejercer. Entonces, me extrañó mucho las declaraciones, como decía Juanita, la hermana Juanita, en el aspecto de dar a conocer públicamente esos datos e informaciones. Yo diría hasta una palabrita medio raro, las malquerencias entre ellos mismos. Y yo, que usualmente he trabajado en equipo, me doy cuenta, no tan solo en equipos profesionales, sino también en equipos deportivos, me doy cuenta lo difícil que es esa situación, porque cuando un equipo tiene diferencia entre sus miembros, el buen funcionamiento, el rendimiento óptimo es muy difícil. Y prueba de esto, Hermógenes y Juanita, amigo televidente de Escucha, cuando nos dice el presidente de la Cámara de Cuentas, la cantidad, vamos a decir, mínima, ínfima de auditorías que se hacen anualmente, que ni siquiera, digamos, satisface. 7 es muy poco. Una firma que nada más haga 7 no tiene por qué tener local. Exactamente. Y el otro aspecto, Hermógenes, que a nosotros nos perturba es que los recursos públicos, que tanto trabajo da recaudar, prácticamente no existe una especie de control de su ejecución y de su uso. ¿Por qué? Porque no hacen las auditorías externas, que a nuestro humilde entender es el mecanismo más adecuado, lo sabemos por experiencia propia, de poder ejercer un control efectivo sobre organismos ejecutivos y sobre manejo de fondos públicos principalmente. Doña Juanita. Sí, vamos a esperar que esta situación pues se pueda resolver, que ese, como dices, el trabajo en equipo, qué mal cuando pues en el equipo no hay una coherencia que haga que vaya a un objetivo común, porque definitivamente pues así es muy complicado avanzar. Tenemos también otras noticias de actualidad, aunque esta ha tomado bastante tiempo por lo importante de esta noticia, pero también tenemos otras noticias en el ámbito, por ejemplo, tributario, de un departamento de investigación de delitos tributarios que fue inaugurado pues esta semana, que es un departamento dependiente de la Procuraduría General de la República. Recordemos que lo tributario, los impuestos, ¿verdad?, lo fiscal, es una materia muy especializada y muchas veces pues necesitamos ese conocimiento para poder tratar algunos temas. El hecho de que haya, ¿verdad?, este departamento pues debería contribuir a la instrumentalización de esos casos de una mejor manera y pues como siempre a seguir digamos, no solamente desde cuando uno está en la universidad o luego de que sale, sino desde el colegio, como hemos venido propugnando, que empiece todo esa educación tributaria y que ya todo el mundo pues vaya aprendiendo y que nos vayamos formando poco a poco, pero tener un organismo especializado pues siempre es bienvenido, porque hay muchos temas técnicos que es bueno pues dominar y que puedan darse el mejor curso posible. Desde el 2007, donde se puso a correr el sistema de comprobantes fiscales en el país, se han generado una serie de delitos tributarios. Nosotros aquí que somos, no voy a llamar que seamos éticos, pero somos mesurados, pues no damos mucha relevancia, y sobre todo porque el dicho este del árbol caído, la leña. Entonces han ocurrido una secuela de situaciones tributarias non santas. Y en una ocasión me correspondió ir a Impuestos Internos a reunirme sobre un caso que tenía esos visos. Y allí me dijeron, no, pero aquí hay 2 fiscales internamente que tiene la Procuraduría General de la República y que están especializados para tales fines, de manera que entiendo que existe la conexión fiscalía, especialidad, impuestos internos, recaudaciones, delitos tributarios. Esta puede ser una sala que
Tiene alrededor de 300 metros cuadrados y que puede servir para esto, para la educación tributaria, y que puede servir para institucionalizar realmente e independizar, desligar un poco lo uno de lo otro. Sí, y Hermógenes, a un comentario final rápidamente, porque tiene que ver con esa importantísima unidad, que yo hago votos de que la misma sea lo debido, tan discreto como se requiere la materia impositiva, porque como sabemos, lamentablemente en algunos niveles de República Dominicana, a nivel de la Fiscalía, a nivel de la Procuraduría, a veces, y no solamente en República Dominicana, sino en el mundo entero, existe la costumbre nefasta de filtrar expediente al público, y eso en materia de impuestos sería muy grave. Bueno, después podremos ver un poquito, pero sí, recordemos que esto es delitos tributarios y que hay dos infracciones posibles, ¿verdad? Hay las faltas tributarias y están los delitos tributarios. Las faltas tributarias son delante de la administración y ahí pues hay un nivel de reserva mucho más, digamos, importante, pero ya cuando hablamos de delitos tributarios son infracciones graves que están tipificadas obviamente por la ley, pero que ya es delante de los tribunales porque estamos hablando de la materia penal. Nosotros tenemos que ir a una brevísima pausa, pero volvemos en breve. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Estamos de regreso en su segmento Gestión Empresarial y hay un tema que inquieta día tras día a los empresarios y de lo que escuchamos incluso hablar en esta semana varios empresarios hablando de la simplificación del sistema tributario como una de las preocupaciones que existen, pero también hay un problema de fondo, ¿verdad? No solo de forma. Obviamente quieren que pues la formalización aumente porque hablamos de una competencia desleal cuando hay empresas que no declaran o no declaran la totalidad de sus ingresos y también hablamos de un problema de fondo cuando hablamos de algunos sectores que también por leyes particulares, por leyes especiales de su sector, pues no tienen que realizar pagos, están exentos de impuestos. Recordemos que las exenciones son también por ley, están exentos y sencillamente no pagan. En algunas ocasiones incluso se encuentran algunos empresarios diciendo que también esto es o una competencia desleal o sencillamente un desequilibrio entre unos cuantos que están digamos llevando esa carga pesada del pago, mientras que otros no contribuyen en lo que se entiende que va acorde con su capacidad contributiva. Estamos hablando de equidad y la equidad que está establecida en la Constitución de la República. No
para esa sección de personas. Y está también en el pronunciamiento de los derechos humanos de 1948 y aquel famoso eslogan de la libertad, etcétera, etcétera. Cuando yo hacía no los pininos, no, sino ya recién graduado de la universidad, porque los pininos tiene que hacerlo antes, si no está bien graduado. O sea, tú no puedes venir nada más con la teoría a pilotear el avión, de que yo me leí el manual de cuál es el botón donde se aterriza y donde se cierra el tren de aterrizaje. No, tú tienes que haberlo volado antes de que te den la licencia. Entonces, en esos años trabajábamos con Teófilo Barreiro a nivel del Instituto de Contadores. Teófilo Barreiro fue un sociólogo muy reputado, entre el humor, y muy ocurrente. Eso, entre el humor y la ocurrencia, iba a decir otra palabra, pero déjame apoyarme en ti. Alcedo Ramírez Martínez de San Juan. Bueno, dentro de ese léxico de él que cautivaba al público, es la charla que tú tienes que poner en un evento, es la charla que tú tienes que poner al mediodía después del almuerzo para que los participantes no se te duerman. Entonces, dentro de sus ocurrencias, aprendimos que en las finanzas y en la fiscalidad también hay una parte que es sociológica. Entonces, Alcedo, ¿dónde pudiera estar la filantropía de un código tributario, un pacto fiscal, o un pacto laboral, o un pacto eléctrico, o un pacto por la educación? Sí, Hermógenes, Juanita y amigos estudiantes de escucha, sin lugar a dudas, tú has dado en el clavo, y Juanita también, de por qué debemos abocarnos a la reforma tributaria y también a la reforma laboral, que tiene prácticamente el mismo tiempo en espera de una actualización, al igual que el área tributaria. Y es lo que tú has dicho, Hermógenes. Nosotros tenemos en las democracias, en este mundo de organizaciones diferentes y cada una con objetivos y misiones diferentes, tenemos que cada organización cree que el mundo se circunscribe alrededor de ellos. Y entonces tiene que venir, eso lo digo porque, por ejemplo, los empresarios, aquellos que tienen exenciones, quieren mantenerlas, es decir, cada quien, como decimos en el campo, jala para su lado. Entonces tiene que venir ese ente, el Estado, ese ente que debe velar por los intereses generales de la asociación, de la sociedad y de los individuos, por el bien común, y entonces darse cuenta de que eso es lo que procede, de que una buena reforma tributaria y una buena reforma laboral es en el interés general del país, de la sociedad dominicana y de todos sus ciudadanos. Entonces ahí es que nosotros pensamos como una fuerza, un refuerzo muy importante, que el gobierno se decida, pero no por intereses particulares, sino precisamente por los intereses generales y por el bien común de la nación. Porque se ha explicado, yo diría hasta la saciedad, la importancia de la reforma tributaria, como lo ha hecho Juanita, lo ha hecho el hermano Francisco Canahuate, y lo han hecho invitados que hemos tenido al programa. Pero también en otras áreas, a través de la prensa, hemos visto que distinguidos juristas, especialistas en derecho laboral, están también hablando de que es urgente e inminente la reforma laboral. ¿Por qué? Porque hay muchos aspectos del Código Laboral que está en vigencia que no cubren situaciones que se están viviendo hoy en pleno ya siglo XXI. Entonces, en ese sentido, amigos televidentes y radioescuchas, hay que mirar al interés general del país, al bien común de todos o de la mayoría de los dominicanos, y eso precisamente es lo que se ha propuesto como una reforma tributaria integral y también como una reforma laboral. Nos preocupó, ya para pasar la palabra a Juanita, de que un exministro de Trabajo y expresidente de la República, el doctor Alburquerque, vicepresidente de la República y también exministro del Trabajo, claro, que había dicho que él forma parte de la comisión que está revisando el Código de Trabajo, el Código Laboral, para hacer las recomendaciones, y dice que desde noviembre del año pasado no se reúne. Eso quiere decir, amigos televidentes, que al igual que la reforma tributaria, la reforma laboral es un compromiso, pero está un tanto retrasado. Juanita.
No olvidemos que ese compromiso viene de la ley, que es un mandato legal, no solamente un compromiso moral, sino un mandato legal. Debemos hacer una reforma fiscal integral, que no es solamente las recaudaciones, sino que también tiene que verse la parte del gasto, que muchos ciudadanos dicen, si contribuyo, quiero ver que mis impuestos están siendo utilizados para realmente el bien social, el bien común y no algún interés particular. Y definitivamente que ese control en el gasto es esencial para que el contribuyente de manera voluntaria pues pueda pues sencillamente contribuir a lo que en relación a su capacidad contributiva. Y es muy importante entender que aquí vivimos todos, empresas, personas físicas, personas naturales, como le queramos llamar, y estamos aquí y nosotros beneficiamos con esas recaudaciones que el Estado hace, pues el Estado sencillamente garantiza, ¿verdad?, los hospitales, pero también garantiza las calles, garantiza que todo pues esté en orden, garantiza la seguridad ciudadana. No podemos querer muchas veces pues solamente beneficiar de una estructura sin contribuir a esa estructura. Es normal pagar impuestos, es normal que tengamos que contribuir y es normal que todos tengamos que contribuir, que creo que es la palabrita que todavía en estos momentos le falta a nuestro sistema tributario, que todos tenemos que contribuir. Y sí, es una cuestión de justicia tributaria, de justicia social. Tenemos todos que contribuir, no solamente una parte de la población. Cuando al doctor Balaguer, expresidente de la República Dominicana, QEPD, le hacían una huelga, generalmente la hacían los maestros y los médicos, no recuerdo, también a veces los choferes, sí, pero ya los choferes, los transportistas reivindicando costos, sí. Los maestros, los médicos, esto era salarial, y creo que tú te fuiste por ahí, sobre todo al mencionar Albuquerque y las fechas. Sí. Entonces él decía, bueno, yo le quiero aumentar, pero yo no tengo el presupuesto. Denme la fuente. No hay los recursos. Díganme de dónde lo voy a sacar. Entonces Balaguer llamaba a su equipo, decían, bueno, doctor, lo único que podemos hacer es castigar los vicios. Vamos a subirle tantos centavos al sello de los cigarrillos, vamos a subirle la tasa de impuesto directo a las bebidas y por ahí nosotros vamos a localizar X cantidad que le hacemos el aumentito que están pidiendo. Ellos están pidiendo un 10, vamos a darle un 5, un 6 y vamos a arreglarnos con esos sindicatos de profesionales o de trabajadores. Y el doctor Balaguer localizaba la fuente y la gente entendía que fumarse un cigarrillo, venenoso cigarrillo, un poquito más caro, estaba contribuyendo a suplir una necesidad. Y a la paz social. Quiere decir recursos focalizados. Entonces, y es lo que hablábamos de la parte sociológica. Si tú dices, cuando yo voy por el elevado más largo que hay, que es el de la 27 de febrero que te lleva al puente Duarte, o viceversa, porque tú ves 2 vías. Yo voy mirando todos esos apartamentos y hasta las personas tendiendo la ropa casi sobre el elevado. Y tú preguntas, ¿y cómo dormirán? Porque se ven las camas cuando las persianas están abiertas. ¿Y cómo dormirán con este tránsito acá? Entonces tú dices, vamos a aumentarle a yo no sé qué productos para no abrirme frente aquí somos conservadores. Ser neutral. Vamos a aumentarle una alícuota de tanto a tal asunto con el propósito de todos esos apartamentos reubicarlo y tener una ciudad diferente. O cuando tú vienes entrando del aeropuerto hacia acá, que tú miras a la derecha después del peaje, y esta es República Dominicana, y yo nunca había venido, y esto es. Entonces, mi mensaje es que si tú llevas un estado de conciencia sobre en qué vas a utilizar los recursos
que estás buscando, probablemente encontrarás el apoyo inmediato y las cosas caminarán. Pausamos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muchos temas financieros y contables en este segmento. Pero conectando con ahorita, te decía que lo importante es que tú puedas focalizar para qué buscas recursos. O sea, no es para ver qué hago con ellos. Es así, Sí. doctor. No, y lo que me gustó de todos los ejemplos que pusiste, no es solamente el para qué, sino de dónde lo busco, ¿verdad? Vamos a ver dónde yo puedo recaudar más, pero es una diferencia de concepción, porque hay veces que lo que se dice es dónde podemos cogerlo prestado, y la pregunta debería ser de dónde podemos obtenerlo a través de las recaudaciones y no quién puede prestarnos. Y ahí entonces, Juanita y Hermógenes, yo quiero engrampar con el tema de la Cámara de Cuentas, porque como decía muy bien Juanita en el segmento anterior, la Ley de Desarrollo Nacional contempla la reforma tributaria. La ley 1201. Para proporcionar, 0112 al revés. Para proporcionar los recursos necesarios, pero también contempla la calidad del gasto. Y la única forma que tú puedes garantizar un uso óptimo de los recursos recaudados es a través de una eficientísima auditoría externa que en el gobierno la debe realizar la Cámara de Cuentas. ¿Tú crees que esa ley 0112 fue como la visa para la mini reforma de ese mismo año? O sea, hubo una que está rigiendo el 5% de retención, el 1% de impuesto a los activos, el 18% del ITEVIS para ser devuelto al 16% cuando la presión tributaria sobre... Sería esa ley de desarrollo, como nacional, tú dices, un paliativo, como diría, y un muro de contención a cualquier... Porque es que desde ahí se viene luchando con un pacto fiscal y dijeron, bueno, si no nos podemos poner de acuerdo, agárrenme estas leyes acá y agárrenme estas tarifas. Para mí que la reforma tributaria era inminente y necesaria desde ese momento, porque no nos olvidemos que esa ley contempla un plan de desarrollo nacional. Es decir, que se iban a necesitar muchos recursos para los diferentes proyectos que estaban contemplados mediante esa ley. Entonces, de alguna manera, al trancarse el juego con relación a la reforma tributaria que era inminente y necesaria, el presidente de la República de ese momento entonces se vio obligado a seguir poniendo parches, como decimos. Y por eso todas las administraciones han seguido. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que hay sectores muy importantes, muy influyentes, que sin lugar a dudas no quieren dejar los
beneficios, vamos a llamarlo de esa manera un poquito tenue, los beneficios que han adquirido a través de exenciones y a través de facilidades que le han sido otorgadas. Juanita. Es hora de abandonar, de dejar de poner parches. Es hora de que de manera integral tengamos una solución, que dejemos de complicar el sistema, de sacar pequeñas bases del sistema y que pensemos en algo global, integral, que es lo que se necesita hoy en día. Ya hemos visto cuánto daño hace el tener esos parches y que finalmente la presión tributaria no por eso aumenta. Entonces yo creo que tenemos que volver a las bases y volver realmente a esa transparencia, a esa justicia que tanto se quiere y sencillamente a un sistema mucho más simple. Sí, el asunto es que cuando se habla de una reforma y de cambios en el aparato recaudador, se piensa en impuestos internos, pero que impuestos internos, atención, ex directores como Juan Hernández, es un organismo recaudador. Decía Juan Hernández, yo soy un cobrador, yo soy el cobrador del Estado y tengo la virtud de que la gente viene, me paga y se va riéndose. Sí. Y mire, Hermógenes, otro punto que yo quiero incluir ahí en esta conversación que estamos teniendo con los amigos televidentes de escucha es que precisamente los recursos adicionales son necesarios porque el país lo está pidiendo a gritos, como tú dices, la deuda social que tenemos. Pero no tan solo eso, sino, como te decía, es importantísimo en este esquema de que todo el país ha sacado a relucir los problemas de corrupción, de mal uso de los recursos que son recaudados duramente por el ente recaudador. Entonces, no tiene sentido que el organismo que está llamado a controlar ese buen uso de los recursos esté totalmente infuncional. Así que eso obliga a que y una especie de llamado a los miembros de la Cámara de Cuentas que hagan un análisis profundo, se den cuenta de la responsabilidad que tienen ante el país y que sin lugar a dudas resuelvan sus diferencias y dentro de lo posible puedan realizar su trabajo. El otro punto, ya Hermógenes, para pasarle la palabra. La misma ley de Cámara de Cuentas contempla la contratación de firmas acreditadas para ayudarla en las auditorías externas del gobierno. Entonces nosotros nunca hemos entendido por qué la Cámara de Cuentas no ha hecho uso de esa facilidad que está incluida en la ley de la Cámara de Cuentas. Sí, porque se desborda los requerimientos de trabajo ante la disponibilidad de material técnico, que son la gestión humana. Entre tanto, y como este segmento acostumbra, pues el dólar mantiene una estabilidad con ligeros cambios hacia la baja. Durante esta semana, operaciones por debajo del 55 por 1. Y también, y es una alerta, el aumento de 25.25% en la tasa de referencia de el sistema financiero de Estados Unidos y la reducción en el precio del barril de petróleo que ha descendido de los $70 casi hasta cuando comenzó la pandemia, porque a partir de ahí se disparó el 2019 hasta los más de los $100, y que no es una noticia halagüeña porque está fundamentada en la expectativa de una recesión. Lo que sí halagüeño, Hermógenes y Juanita, amigos televidentes de escucha, es que el mes pasado tuvo un repunte en el crecimiento, lo cual quiere decir que las actividades manufactureras, de servicio y demás se están dinamizando. Correcto. Vamos a una pausa, el mundo de los impuestos y Francisco Canahuate. Estamos de regreso con su segmento El Mundo de los Impuestos. Y en este segmento, como vemos, los impuestos pues permean todo y así ha sido nuestro programa, que ha estado permeado por los impuestos, por estos temas que son tan de preocupación, que son tan importantes para todo el empresariado, para el Estado,
realmente el empresariado de un lado quiere un sistema más simple, un sistema donde todos paguen, un sistema más formal, y el Estado pues necesita recursos, así que está buscando la forma de cómo aumentar, y la recomendación que hemos dado en balance financiero, y pues don Francisco también con el CRES y ese anteproyecto de código, pues lo que se dice es, mira, no tienes que aumentar para obtener más, no tienes que aumentar las tasas, sino que si disminuyes las tasas, pero aumentas la base, pues puedes aumentar las recaudaciones. En Estados Unidos hay dos eventos, por no decir dos leyes, que son solemnes. Una es el perjurio. Cuando una persona miente ante un juez, y recuerda este cliché dominicano o yo no sé si internacional, doctora, ¿jura usted decir la verdad? ¿Eso es local o es? No te lo preguntan, pero definitivamente tienes que decir siempre la verdad. Ajá, o sea, lo que quería saber es si es de usanza dominicana, porque así es que comienza todo. Juro usted decir la verdad y toda. Bueno, entonces cuando mientes ante un juez, ante una autoridad pública, cae en perjurio. Y el otro decía, aquí es que quiero aterrizar, el delito fiscal. O sea, la violación a las leyes recaudatorias, fiscales, está decretado como un delito federal. Y cuando es federal, tiene un tratamiento más regio, más rígido, que si fuera un delito local, digamos estatal es el término. Entonces, esa solemnidad es lo que ha hecho Estados Unidos grande desde el punto de vista de la formación de sus ciudadanos, desde la niñez, desde la escuela, enseñándole a decir la verdad. Entonces, ese fundamento, nosotros trayéndolo al suelo patrio, podemos decir que tú no tendrías la necesidad más que de aplicar una ley justa, acogiéndote a sus normativas, a sus prerrogativas, y esa ley que es justa y que además de justa es de aplicación obligatoria, de debido cumplimiento, entonces va a llevar el país a un camino no solamente de desarrollo en infraestructura, sino mental, Alcedo. Y mire, Hermógenes, lo que tú dices es muy importante, porque eso es lo que garantiza el crecimiento y el desarrollo de un país. En primer lugar, como decía Juanita, cuando tú tienes un sistema tributario equitativo, igual para todos, y que todo el mundo contribuya. Eso en primer lugar. Lo segundo es reducir al máximo la evasión. Las leyes norteamericanas, como tú lo has dicho, son muy fuertes en cuanto a la penalización por evasión impositiva. De hecho, hasta el término, es un término que de ahí surgió, es una felonía, que es una palabra de por sí en español, tiene una connotación muy negativa. Muy negativa. Eso quiere decir también que lleva de por sí una carga, una penalidad fuerte en cuanto a prisión. No nos olvidemos, amigos clientes de escucha, que ahí fui por un delito tributario fue que descubrieron al gran Al Capone, que no lo habían podido coger por ninguna otra forma, sino simplemente al descubrir que violó la ley. No por tráfico ilegal ni de por alcohol. asesinato, sino fue realmente por evadir impuestos. Alcedo, sigue ahí porque me encanta el tema y ponle la respuesta a esta preguntita. Cuando un ciudadano común y corriente tiene que hacer una gestión, sea legal, la que fuese, una gestión pública, ¿en qué piensa primero? ¿En qué ley me ampara o a quién tengo allí? Sigue. Usualmente, y ahí es que viene el problema, ¿a quién tengo allí? Que es una de las grandes debilidades de nuestro sistema, que ahí Hermógenes y Juanita, yo no soy un experto impositivo, pero sí de oído hemos sabido que la ley tributaria norteamericana es muy detallista, muy detallada. ¿Para qué? Para evitar las prerrogativas y las interpretaciones. Entonces la relación personal se antepone ante la preparación técnica.
No, Sigue. aquí sí, pero en los países donde el derecho tributario está bien reglamentado y muy detallado, prácticamente, ¿cuál es la palabra? No hay margen de acción de parte del funcionario, sino que simplemente tiene que aplicar la ley escrita, y eso quizás es eliminar la discrecionalidad del funcionario, que a nuestro humilde entender, me gustaría la opinión de la doctora, es una de las debilidades de nuestra ley tributaria, de que deja mucho margen a las interpretaciones y a la discrecionalidad del funcionario. Quería señalar en cuanto a los delitos tributarios que la ley de prevención de lavado pues contempla al delito tributario como un delito precedente, lo que quiere decir que las sanciones estipuladas en el Código Tributario pues aumentaron los años de prisión, ¿verdad?, las multas, cuando hay aplicación de esta ley. Obviamente hay unos parámetros para aplicarla según el reglamento y hay un monto mínimo, o sea, estamos hablando de delitos tributarios, por ejemplo, defraudación tributaria, cuando ya pues exceda cierto monto, no digamos con montos mínimos, pero definitivamente esto lo que quiere venir es a que nuestro país pues se vaya fortaleciendo en cuanto al delito tributario y de un lado pues la ley y de otro lado aquel que dice Hermógenes el cobrador, ¿verdad? Y también los fiscales. ¿Por qué? Porque sencillamente tenemos que perseguir, hay hoy mecanismos legales para perseguir estos hechos que pueden darse, estas defraudaciones, estos delitos. Y pienso que a medida que se vaya, que las personas, que el contribuyente vea las consecuencias de cometer cualquier tipo de delito, pues definitivamente cuando vea que hay un régimen de consecuencias que también ha sido muy criticado en nuestro país, cuando vea un régimen de consecuencias para pues apoyar lo que comentabas, Alcedo, con relación al funcionario público también que cometa algún tipo de infracción en el ejercicio de sus funciones, creo que en la medida en que se vea ese régimen de consecuencias, pues nosotros también vamos a avanzar como país. Correcto. Sí, son como lecciones de urbanidad que de alguna manera deben ser asumidas, y por eso hablábamos hace un ratito y hemos estado de acuerdo sobre irnos a la fuente, irnos a la base, cuando todavía el niño no tiene el cerebro moldeado y desviado. Y por eso yo te decía, bueno, tú piensas a quién tengo allí o qué artículo de la ley me protege. De manera que la formación del profesional, la formación del ciudadano comienza en la niñez. Y no te olvides, Hermógenes, quizás Juanita es muy joven y no vivió eso, pero tan importante que era la materia en cuarto teórico de moral y cívica, que ha sido eliminada del currículum de la escuela secundaria, donde precisamente se fomentaba la creación de una cultura de ciudadanos responsables, donde ya no solamente nos basamos en la educación hogareña, sino que en la escuela, ya al finalizar la escuela secundaria y el joven ya entrando a la adultez, 18 años para la universidad, esa materia, recuerdo yo, de moral y cívica, donde se enseñaban los fundamentos de una buena ciudadanía, lo importante que es cumplir con las leyes, cumplir con las normas, respetar el derecho ajeno y el derecho propio. Entonces, nosotros hacemos un llamado porque son muchas cositas que a nuestro humilde entender, reforma tributaria, reforma laboral, pero también reforma educativa donde se vuelva a enseñar moral y cívica. No solamente hay que saber escribir y leer y calcular, matemática, estadística, no, o usar una computadora. También hay que tener los patrones morales y cívicos para usted hacer un buen uso de esa pujante tecnología. Sí, porque hablando de eliminación de profesión, habría que ver si la doctora entiende que el ChatGPT pudiera llenar una declaración fiscal. Yo lo que le iba a decir a Alcedo es que no me haga decir mi edad en público, pero que yo sí tomé moral y cívica en el colegio.
y que definitivamente son cosas que ayudan muchísimo y que creo que sí, que tenemos que pues retomar como país, pero también, como decías, esa educación hogareña. Muchas de las cosas, como decía también Hermógenes, vienen de la infancia, vienen de que se le diga a un niño, dile que yo no estoy aquí cuando tome un teléfono, y que el niño pues aprenda a hablar mentira. Entonces, realmente tenemos que educar para la libertad, para la verdad, y educar a los niños con esa misma transparencia con que queremos que ellos se desenvuelvan cuando estén en cualquier institución pública o privada. Y lo que tú hablabas ahorita, perdón, antes de pasar la palabra a Hermógenes, el régimen de consecuencias. Es decir, en ese curso de moral y cívica hay que enseñar que todo acto repudiable debe tener sus consecuencias. Y el que comete una mala acción, sea quien sea y al nivel que sea, debe sufrir la consecuencia de la misma. Para enseñar eso tiene que haber en la práctica primero, ¿verdad? Esas consecuencias. Sí. Exacto. Bueno, estamos en la ronda final porque es que el tiempo implacablemente pasa, y quien tú crees que ayer era un imberbe, un bebé, ya te ha dado moral y cívica incluso. Y le toca a Juanita decir cuál es el estatus de la reforma tributaria. No, eso lo digo yo, Sí, no claro. me puede quitar, porque el pacto fiscal no está derogado ni quitado. Ni el pacto fiscal, en lugar de estar olvidado, está postergado. Exacto. Francisco Canahuate. Perfecto. Con eso nos despedimos y lo esperamos en la próxima edición de Balance Financiero.